Llegó la hora de saltar a la cancha. Franco Valecillos te trae todas las novedades del deporte rey. Ya comienza Césped Virtual. Hoy en Césped Virtual, la Vinotinto no pudo sumar de a 3 ante Uruguay. Repasamos lo que dejó la octava fecha de las eliminatorias y nos metemos en la previa del regreso de las mejores ligas en Europa. Esto y más a continuación. Estás escuchando Césped Virtual por PXD Radio. Seguimos con más de Césped Virtual. 2 y 6 de la tarde, sean bienvenidos a una nueva edición de Césped Virtual a través de www.pxdradio.com. Por acá, como cada lunes y viernes, Franco Valecillos les saluda para llevarles la mejor información del fútbol nacional e internacional a lo largo de esta hora. En una semana que ya está terminando y ya de cara a lo que va a ser el reinicio del fútbol de clubes, unos días en los que tuvimos pura jornada internacional de selecciones nacionales donde jugó nuestra Vinotinto. Vamos a hablar de ella y de cómo le fue finalmente ya haciendo balance de esta doble fecha luego de ese partido ante Uruguay, donde estuvimos allí con el equipo de Pasión por el Deporte y PX de Radio, por supuesto, haciendo el partido, viéndolo de primera mano y por supuesto trayéndonos bastantes detalles con respecto a lo que fue esa repartición de puntos. Pero hubo mucha actividad, no solamente en las eliminatorias sudamericanas, también en la UEFA Nations League, en el fútbol asiático, también en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, y hubo resultados interesantes que vamos a ir repasando, por supuesto, a lo largo de todo este espacio. Hoy me acompaña en los controles, como siempre, José Cuche Oviedo, acá atento a lo que viene para la Vinotinto. Estábamos hablando fuera del aire de luego de esta doble fecha que no fue lo esperado. Bueno, que cómo queda Venezuela, y eso es lo que vamos a hablar a continuación a través de este espacio, porque sí que hay muchos detalles para contar. Así que sin más, vamos a meternos ya en materia. Hablamos de nuestra Vinotinto, hablamos de las eliminatorias sudamericanas. La que nos llena de fe en cada partido. Estas son las novedades de la Vinotinto. Bueno, el pasado martes 10 de septiembre, en marco de la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2026, Venezuela no pudo aprovechar la localía e igualó 0-0 ante Uruguay, un partido que se llevó a cabo como ya es habitual o ha sido habitual a lo largo de este premundial en el Estadio Monumental de Maturín. Un elenco celeste que llegó acá a territorio venezolano con hasta 12 bajas confirmadas. Muchos de ellos, o la gran mayoría, para no decir la totalidad, eran futbolistas del bloque titular principal. No vinieron, por ejemplo, Fede Valverde y Naita Hernández por sanción, luego de ver amarilla en el partido anterior ante Paraguay. Pero también venían con sanción administrativa por los hechos en la Copa América ante Colombia, futbolistas de la talla de José María Jiménez, de Darwin Núñez, de Rodrigo Bentancur, entre otros, que por supuesto son parte fundamental de esta estructura. Ni hablar de los lesionados Georgián de Arrascaeta, Nico de la Cruz, bueno, y Lucho Suárez, que se terminó retirando en el partido en Montevideo ante Paraguay. No viajó ni siquiera para completar esta doble fecha. Era un Uruguay que llegaba bien diezmada. Ya vamos a repasar las alineaciones, por supuesto, antes de meternos en materia. Y esa condición, por así decirlo, y luego de lo que había pasado también en la fecha 7 para Venezuela, obligaba a la Vinotinto a no ser solamente protagonista de local, sino llevarse los 3 puntos. Fue lo primero, pero no pudo lograr lo segundo. Y esto, por supuesto, que desencadenó un panorama un poco complicado, preocupante, o que por lo menos como mínimo hay que ponerle el ojo de cara a lo que viene. Así que vamos a ir desglosando poco a poco lo que fue sucediendo en ese partido. Vamos a repasar los 11 que saltaron a la cancha en Maturín en un partido que se jugó en punto de las 6 de la tarde con un marco espectacular, pero no el que nos vendieron en la previa. También vamos a hablar de eso. La cancha recortada, uno de los detalles interesantes fue eso. De hecho, desde la jornada previa se habló en la conferencia de prensa. Era un detalle que iba a pasar desapercibido, pero bueno, se terminó sabiendo desde antes. La cancha aproximadamente fue recortada a lo ancho y a lo largo 1 metro, 1,5 metros. Obviamente dentro de la normativa que exige Conmebol, por supuesto, sin alterar nada el orden natural del juego, pero fue uno de los detalles. La cancha estaba en perfectas condiciones. De hecho, llovió bastante una vez iniciado el partido, llovió mucho en Maturín. De hecho, nosotros llegamos el domingo
2 días antes del compromiso y cada una de las noches, incluido el día de partido, llovió. Así que era algo que estaba previsto y la cancha respondió bastante bien. ¿Cómo formó Venezuela? Rafael Romo fue el arquero, línea de 4, volvimos a la saga defensiva habitual o al sistema habitual, 4-1-4-1 en este caso, o 4-3-3 como prefieran. John Aramburu fue lateral por la derecha, la pareja de centrales Jordan Osorio y Nahuel Ferraresi, por izquierda Miguel Navarro. En la mitad de la cancha, bien anclado ahí en el medio, en el eje, Cristian Cáceres Jr., un poco más sueltos como interiores Telasco Segovia y José Andrés Martínez, Eduard Bello, abierto por la derecha, por izquierda Jefferson Soteldo y en punta de lanza el capitán Salomón Rondón. Ese fue el 11 del Bocha Batista, que volvió a presentar un equipo ideal, por lo menos con lo que ha venido mostrando en la cancha, tanto en Copa América como en partidos anteriores de eliminatorias, luego del experimento en el Alto que probó a 5 defensores, que en donde no salieron las cosas, y hubo otros nombres que también vieron acción en ese partido. Un encuentro que tuvo matices interesantes al inicio, porque Telasco Segovia, que figuraba como ese tercer volante, ese interior para darle un poco de juego en el medio a la Vinotinto, terminó siendo casi una segunda punta, por lo menos en la primera parte. Lo vimos mucho en la altura de Salomón Rondón para poder ejercer una primera línea de presión bastante importante con 4 futbolistas, si sumamos a los que iban por fuera, y negarle la salida al elenco uruguayo. El rol de Telasco Segovia fue bastante interesante, fue de más a menos en el partido, por supuesto. Brujo Martínez también completó un buen partido en la mitad de la cancha, aunque tuvo 3 acciones, 3 malas entregas que pudieron haber sido peligrosas, porque Uruguay sí que presentó peligro a lo largo del partido, y Cristian Cáceres Jr., que fue el que se quedó más fijo en la mitad de la cancha. Ese fue el 11 de Venezuela. Uruguay salió con Sergio Rochet en el arco, 4 en el fondo, Guillermo Varela, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres y Lucas Olaza en la última línea, en la mitad de la cancha, en el eje Manuel Ugarte, acompañado por los interiores Brian Rodríguez y Emiliano Martínez, y en punta, abierto por la izquierda Maxi Araujo, por derecha Facundo Pelistri, y en punta de lanza un delantero que tuvo que acostumbrarse o tuvo que aceptar el rol de 9, a pesar de que no es su posición natural. Hablamos de Cristian Olivera, porque por supuesto Uruguay llegó a casi 9 disponible, o no sin un 9 top, como es el caso de Darwin Núñez, que es el titular habitual, y Lucho Suárez, que se terminó retirando en el partido anterior. Sí que estaba Miguel Merentiel, vio minutos en el segundo tiempo, un delantero natural, el jugador de Boca Juniors, pero Bielsa decidió apostar por Cristian Olivera. Un partido que inició bastante frenético, bastante rápido. De hecho, toda la primera mitad fue casi un ida y vuelta. Se empezó se empezaron a producir acontecimientos desde muy temprano en el partido. De hecho, al minuto 5, Sebastián Cáceres, uno de los defensores uruguayos, tuvo que salir del campo por lesión para darle ingreso a Nicolás Marichal apenas al minuto 5 de partido. Y un encuentro en el que también tuvo roce, a pesar de que fue bastante fluido. En Uruguay hubo 3 amonestados: Emiliano Martínez, Manuel Ugarte y Brian Rodríguez, los 3 mediocampistas. Y en Venezuela, esto muy importante, porque fueron amonestados Miguel Navarro, Cristian Cáceres Jr. y José Andrés Martínez. Los 2 primeros se van a perder el partido ante Argentina del próximo mes, así que es algo llamativo, y que por supuesto no gusta y preocupa un poco de cara a lo que viene, porque son 2 piezas que habitualmente son habituales en el 11 titular. Con todo esto, Venezuela tuvo un partido en el que solamente le faltó el gol para poder llevarse una actuación casi perfecta. De hecho, Venezuela por primera vez en estas eliminatorias logró un total de 20 tiros totales, 6 de ellos a puerta. Sin embargo, una tasa de conversión un poco baja para la cantidad de llegadas que tuvo. No tuvo más posesión que Uruguay. Uruguay conservó la pelota un 55% del tiempo de juego, pero el equipo celeste solamente tuvo 8 tiros totales y 2 tiros a puerta. Realmente, más allá de que sí hubo algunas jugadas a campo abierto que Uruguay pudo aprovechar en la primera y en la segunda mitad puntualmente, no terminó de generar ese peligro que sí que generó Venezuela, porque de hecho la figura del partido fue Sergio Rochet, con atajadas espectaculares, atajadas que bien pudieron valer el punto que se terminó llevando Uruguay de Maturín. De hecho, hay una jugada clarísima en el segundo tiempo, justo antes de que saliera Telasco Segovia, una gran corrida de John Aramburu, que de Venezuela fue el mejor futbolista en cancha.
que filtró un pase por dentro, rompió la última línea defensiva Telasco Segovia, pero al recibir y al ver el achique de Sergio Rochet, su remate se estrelló precisamente en el arquero, que atajó muy bien esa pelota. Fue una de las jugadas más claras. Y otras en el primer tiempo, por ejemplo, un cabezazo de Salomón Rondón, luego un tiro libre de Eduardo Bello proveniente desde el costado derecho. Mira, por 2 centímetros la pelota no entró al arco. También fue un factor suerte que influyó allí para que Venezuela no sacara esos 3 puntos, o por lo menos se fuera con un gol en el marcador. Y en el segundo tiempo pasó algo similar, porque Jordan Osorio, luego de un córner, cabeció y la pelota se fue apenas rozando el poste del primer palo, defendido por Sergio Rochet. También el factor suerte podemos decir que influyó. Pero lo cierto es que es un resultado para Venezuela que no es beneficioso, porque perder 4-0 en Bolivia, más allá de todas las condiciones de las que ya se habían reconocido en la jornada previa, el Bocha Batista dijo que era inhumano jugar en esas condiciones, que hubo jugadores mareados, que tuvieron que tomar oxígeno. Bueno, con todo y eso, perder 4-0 queda en el registro y ya es un saldo que te pone en negativo en el tanteador de goles. Y venir a Maturín con además esta obligación que muchos le atribuyeron a la selección de ganar el partido ante una selección uruguaya diezmada, y sacar solamente un punto, por supuesto que encendió un poco las alarmas del tema, de lo que ha sido el proceso, porque todo lo bueno que se ha venido haciendo, o lo que se hizo en el año pasado, en los 6 partidos del año pasado, pues han perdido un poquito de colchón ya en estos 2 partidos que corresponden a la 7ª y 8ª jornada. Y ya lo que sí es que va a tener la responsabilidad del Bocha Batista y el cuerpo técnico de, en tan solo un mes, tratar de ajustar lo que no ha funcionado o lo que no ha terminado de arrancar, porque vienen desafíos bastante difíciles, no solamente Argentina, bicampeona de América, campeona del mundo el próximo 10 de octubre, sino también viajar a Asunción para enfrentar a Paraguay, que le fue muy bien en esta doble fecha, ya lo vamos a repasar, y el próximo mes jugar ante Chile y ante Brasil. No es nada fácil el panorama para la selección, y por eso ganar en este partido era para muchos una obligación que al final no se terminó produciendo. En líneas generales, Venezuela jugó bien, le faltó el gol, y en este tipo de caminos a veces jugar bien, y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, jugar bien no es suficiente. Entonces es un resultado que por supuesto complica el camino. Vamos a repasar ya más adelante, antes de irnos a la primera pausa, la tabla de posiciones para que entremos más en contexto, pero es un resultado que por supuesto deja un par de preocupaciones abiertas, más allá de que en conferencia de prensa post partido el Bocha Batista dijo que seguían tranquilos, que el gol iba a llegar, y que por supuesto ellos confían en lo que han estado haciendo y en el camino que están transitando. Todavía falta la mitad de la eliminatoria, así que bueno, ese es su pensamiento. Varios están de acuerdo y varios no. Algo para destacar de esa conferencia de prensa, en la que estuvo también Tomás Rincón, fue que precisamente uno de los capitanes de la selección, al término de la misma, pidió disculpas a los medios de comunicación porque los jugadores no atendieron a la prensa en zona mixta luego del partido en Uruguay. Explicó que era por esta situación de salud, de mareos, de vómitos, de indisposición que tenían luego del partido en la altura, y que por eso no habían atendido a la prensa, y por eso se disculpó en nombre de toda la delegación. Con eso terminó la rueda de prensa, pero bueno, nada, cosas que mejorar, por supuesto que sí. Porque el mes que viene Argentina, que más allá de que perdió en esta jornada, es Argentina, y Venezuela tiene que primero hacerse fuerte de local, mantener esa buena racha que tiene acá, que también la vamos a repasar, y también tiene la obligación, ¿no?, de poder sumar de a 3 y hacerse fuerte en casa. De hecho, hay unos datos interesantes que quedaron tras el partido. Vamos a repasarlos antes de hablar un poquito más de la otra cara del compromiso. Uruguay llegó a 10 partidos invictos ante Venezuela por primera vez en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, esta racha registra más empates que triunfos de la Celeste. En total, 7 empates en los últimos 10 partidos. De hecho, las últimas 3 visitas de Uruguay a Venezuela, en el camino rumbo a Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora esta visita rumbo al Mundial del 2026, quedaron en empates sin goles. En los últimos 3 partidos en Venezuela, Uruguay y Venezuela han empatado sin goles acá en suelo venezolano. Es un dato bastante interesante.
3 futbolistas de Uruguay tuvieron su estreno en eliminatorias como titulares. Hablamos de Santiago Bueno, Emiliano Martínez y Guillermo Varela, mientras que otros 2 estuvieron en el once inicial por primera vez en la competición, como Cristian Olivera y Lucas Olaza. De hecho, Uruguay vino con una plantilla de 24 futbolistas en las que ninguno superaba los 30 partidos en la selección mayor de Uruguay. O sea, con todas las bajas y con la situación que tenía. Por supuesto, este fue el escenario. Un equipo muy joven, donde el que más experiencia en la selección mayor tenía era Facundo Pelistri, y son 27 partidos. Entonces, muy interesante ese dato también. Sergio Rochet, figura del partido, por supuesto, y Brian Rodríguez, que fueron los más experimentados entre los titulares de la Celeste, suman apenas 11 juegos desde el inicio en eliminatorias. 11 titularidades de inicio para ambos en eliminatorias, bastante poquito también, un recorrido bastante joven. Ante Uruguay, Venezuela tuvo sus registros más altos en remates, 20 en total, 6 remates al arco, igualando lo hecho ante Chile, también en Maturín, y disparos desde dentro del área, un total de 10 en un partido de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Una producción ofensiva que estuvo buena, pero faltó el gol, y eso es al final la estadística más importante. Venezuela no concedió goles en los 4 partidos de local que ha jugado por eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. En Maturín, de local, a Venezuela no le han marcado gol hasta ahora. 2 victorias, 2 empates. Es la misma cantidad de vallas invictas que consiguió en los 18 juegos en su casa en las últimas 2 ediciones del certamen clasificatorio. Así que en ese sentido, a nivel defensivo, bastante bien. Esos son algunos datos interesantes que deja el partido. Obviamente cortesía de Conmebol, que ofreció todos estos datos post encuentro. Así que bueno, para hablar de la otra cara de lo que fue la experiencia en esta cobertura que hicimos con el equipo de PXG Radio, también Césped Virtual, Pasión por el Deporte, todos juntos para llevarles toda la información desde el lugar de los hechos, hay que hablar de ciertas cosas que formaron parte del contexto que englobó al partido. Y hablamos desde el punto de vista de el periodista, la labor de la comunicación, y también cómo estuvo habilitado todo el proceso para la afición que se dio cita. Primero, y el punto más marcado, es que el dispositivo de seguridad o la logística creada para el partido fue un poco más robusta con respecto a los desafíos que se jugaron el año pasado. Obviamente ese encuentro ante Ecuador, que fue el último que se jugó en 2023, estuvo marcado por un poquito de disturbios, porque la gente saltó la valla sin ningún tipo de sentido para entrar al estadio. Había poca medida de seguridad, entonces en esta ocasión pusieron muros. Era casi como construir una fortaleza desde cero, desde muchos kilómetros antes de llegar al estadio. Muchos muros, tablas básicamente una al lado de otra de color negro para evitar que la gente pudiese saltarlas. Muchos efectivos de seguridad, se habla aproximadamente de 7.000 efectivos de seguridad del Estado venezolano presentes en el partido, y ahí ustedes pueden incluir a todos los cuerpos de seguridad que se les vengan a la cabeza. Había de todo, había Guardia Nacional, Policía, estaban los cuerpos de inteligencia, bueno, muchísimo, haciendo ahí el trabajo de seguridad y despliegue. Uno de los datos interesantes, y esto lo podemos confirmar de muy buena fuente, el estadio, más allá de que se anunció que había un sold out, esto no fue así. De hecho, si ustedes ven los highlights del partido y el resumen, van a notar que hubo muchos huecos en las tribunas. Y esto es cierto y confirma que el sold out no fue como tal. Muchas de esas entradas, de hecho, fueron asignadas. Y en total, el aforo, según nuestra fuente, es que ingresaron un total de 33.700 personas. De las 53.000 que tiene como capacidad del estadio. Así que sold out no fue. Así que eso es algo que queda luego de esta experiencia y que hay que comentar también. Otra cosa, Maturín como ciudad, ¿cuánto cambió y cuánto se preparó un año después para seguir recibiendo a la selección? Bueno, el estadio, salvo la cancha, salvo el engramado que estuvo en perfectas condiciones, por fuera el estadio sigue estando igual. Realmente no hubo ningún retoque de pintura, ni ninguna modificación en la infraestructura, ni mejora, ni nada. O sea, todo se ha mantenido exactamente igual. Y la ciudad, con una que sorprende, porque en Maturín se juega fútbol, en Monagas se juega fútbol, ahí está el Monagas Sport Club, que se veía en el estadio, hay cultura futbolística. Bueno, no había clima de selección. Y eso es algo que ya el año pasado se podía notar, pero en esta ocasión fue evidente. Tú salías a la calle 2 días antes del partido, querías comer, querías hacer alguna diligencia. En el caso de nosotros como periodistas teníamos que hacer ciertas logísticas, ciertas cosas antes de poder
darnos cita en el partido, y no veíamos gente con la camisa de la selección, no veíamos pancartas que anunciaran el partido, no veíamos nada. Era como si en esa ciudad no fuese a jugar la Vinotinto ante Uruguay, un partido de eliminatorias sudamericanas, con todo lo que eso significa. Entonces eso fue algo para destacar que particularmente me puso un poco triste y preocupado, porque aquí estamos trabajando y estamos tratando de proyectar a una sede que como tal todavía no se siente como sede de la selección, o no como debería serlo. Entonces es algo llamativo. De hecho, conversamos con vendedores ambulantes de camisetas, por supuesto no originales, no oficiales, y esto no es un secreto para nadie. Nos parábamos en la calle, conversábamos. Alguna de esas notas nos la hizo mi compañero Luis Mejías, que está en el perfil de Pasión por el Deporte, y el señor al que se entrevistó y con el que charlamos reconoció que las ventas estaban muy bajas y que no entendía por qué, que no había movimiento comercial con el tema de la Vinotinto. Otro dato interesante que al final se termina complementando con el hecho de que el estadio no se llenó. De hecho, faltaron 20.000 personas para llenar el estadio. Entonces, muchas cosas interesantes. Bueno, en el caso de la prensa, muchas cosas que mejorar, por supuesto, en el trato de los medios de comunicación. Acá se probó, este año se probó una metodología diferente, se asignaron más puntos de chequeo, de asistencia, que eso no está nada mal, por supuesto. Lo que sí es que, bueno, hubo problemas nuevamente con los proveedores de internet, con las señales de las telecomunicaciones. Mucha gente, por supuesto, también. Es difícil, pero por lo menos sigue siendo un punto negativo a optimizar de cara a los próximos partidos. Vamos a ver si el mes que viene eso cambia. Al final todo tiene que ser un proceso de renovación, pero ciertamente varias de las cosas con las cuales se manejó a la prensa, desde las rutas, desde todo lo que se tuvo que caminar. O sea, antes dejaban a la prensa dentro del estadio para hacer el chequeo y el control allí, con la acreditación y todo lo que corresponde, y ya de una vez hacer el trabajo. Ahora era dejarlos en un punto alejado del estadio y que camináramos como si fuésemos aficionados corrientes, con todos los equipos y toda la cosa. Entonces, esas son cosas que por supuesto no dejaron la mejor de las sensaciones a nivel de prensa. Ojo con esto, a nivel del aficionado, pues habrá que conocer de primera mano cómo se habrá sentido la gente. No hubo ningún disturbio, afortunadamente todo estuvo en sana paz. El partido transcurrió de buena manera, el estadio se vació en el tiempo reglamentario, en el tiempo estimado. No hubo ningún tipo de problema, y si hubiese habido uno, pues realmente lo hubiesen mitigado bastante rápido, porque, como les digo, había no solamente funcionarios del orden público del estado Monagas, sino que viajaron muchos de otros estados del país. Entonces, muchas cosas que mejorar a nivel deportivo, a nivel de infraestructura, a nivel logístico, todo. Hay que mejorar en todo todavía, pero bueno, así ha sido la experiencia de la Vinotinto, que, como decíamos al inicio, empató 0-0 ante Uruguay en la fecha 8 de las eliminatorias. 2:28, todavía nos queda por repasar los otros partidos de la octava jornada de eliminatorias, así que vamos a hacer la pausa correspondiente y ya volvemos con esa información y con mucho más acá en Césped Virtual. Estás escuchando Césped Virtual por PXD Radio. 2:39 de la tarde, seguimos con más información acá en Césped Virtual a través de www.pxdradio.com. Hoy, viernes 13 de septiembre de 2024. Les invitamos a interactuar y seguirnos a través de nuestras redes sociales como @césped_virtual en todas las plataformas, incluido nuestro canal de YouTube, al cual se pueden suscribir para estar pendientes de todo lo que vayamos subiendo por allí. También pueden seguir a la emisora como @PXD Radio. Digo yo, me quedé pegado con el Césped Virtual, pero @PXD Radio. Ahí van a poder, por ejemplo, chequear todo el contenido adicional que hicimos en Maturín, en el compromiso de la Vinotinto ante Uruguay. Pueden tener las declaraciones de la zona mixta, varios jugadores como John Aramburu, José Andrés Martínez. Todo lo pueden consultar en la cuenta de PX de Radio en Instagram, así que vayan por allá y también sigan a Césped_Virtual, porque estamos subiendo periódicamente información relacionada con el fútbol nacional e internacional. Nos quedó pendiente cerrar la información respecto a la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas. Vamos a ir hablando de los otros partidos que se llevaron a cabo, y es que hubo resultados, madre santa, resultados interesantes que no entraban
varios de ellos en la quiniela de algunos. Vamos a hablar de el gran triunfo de la selección Colombia en Barranquilla, 2-1 ante la selección argentina, en lo que fue una revancha inmediata, si podemos decirlo de esa manera, y si cabe el término, con respecto a lo que fue esa final de la Copa América, que terminó ganando en tiempo extra el seleccionado albiceleste. Obviamente es un contexto distinto, estas son eliminatorias, pero bueno, cada partido en las eliminatorias son como un símil de una final, porque es muy difícil jugar este proceso premundialista. Bueno, Colombia se hizo fuerte de local, ganó 2-1, los tantos colombianos los firmaron Gerson Mosquera al minuto 25 y de penal James Rodríguez al 60. Nico González por Argentina marcó al 48. Colombia hilvanó su 10º partido invicto por eliminatorias, tomando en cuenta el cierre del premundial pasado y los 8 partidos que llevamos hasta el momento. Esta es su mejor racha de lo que va de siglo. James Rodríguez llegó además a 13 goles en el premundial, igualando en la cima histórica a Radamel Falcao, así que historia pura también para James Rodríguez, que sigue siendo importante, no solamente llevando la cinta de capitán de Colombia, sino también con su rendimiento. Estamos hablando del MVP de la última Copa América que se disputó en Estados Unidos. Entre otros resultados, Bolivia, que ya había ganado 4-0 en el Alto ante Venezuela, aprovechando por supuesto su ventaja geográfica de local, que sabemos que siempre influye. Bueno, fue a Santiago de Chile y le ganó 2-1 al equipo de Ricardo Gareca, con los goles de Carmelo Algarañaz al 13 y Miguel Terceros al 45. Terceros, una cosa impresionante, esta doble fecha nunca se le va a olvidar, porque le marcó a Venezuela al 46 y marcó al 45 su gol ante Chile también. Goles que sirvieron para ampliar la ventaja para el equipo dirigido por Oscar Villegas, que dicho sea de paso, doble fecha de debut en el banquillo para Oscar Villegas y par de victorias. Atención con esto porque es poco visto, así que es un triunfo, quizás la gran sorpresa de la jornada, este triunfo de Bolivia. Eduardo Vargas marcó para La Roja su tanto al minuto 39, al final no fue suficiente. Chile, que se va de esta doble fecha sumando 0, bueno, sin sumar puntos de 6 posibles, 0 de 6. Es grave la situación del equipo chileno, que está bien en el fondo de la tabla de clasificaciones, por supuesto todavía con posibilidades, pero cada vez más difícil en la contienda. Este fue el primer triunfo de Bolivia jugando como visitante en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Ojo con este dato, que es sorprendente. Primer triunfo en eliminatorias sudamericanas jugando como visitante para Bolivia. En todo su historial había empatado 9 partidos y había perdido 58 veces. Impresionante lo de Bolivia y lo que terminó rompiendo en esta semana, en esta octava jornada de eliminatorias. Es la primera vez que vencen a Chile, además jugando en ese país. Así que gran triunfo de la Verde, que ha sido la gran ganadora de esta doble fecha en el fútbol sudamericano. Otro resultado, Ecuador venció por la mínima 1-0 a Perú, al tanto lo hizo Ener Valencia al minuto 54. La tricolor cortó una racha de 5 partidos sin poder derrotar a la bicolor por eliminatorias, un empate y 4 derrotas. Valencia además llegó a 10 goles en el premundial en su carrera, cuarto futbolista ecuatoriano que alcanza el doble dígito goleador jugando las eliminatorias sudamericanas para su país. Perú, grave también la situación del equipo peruano, que se va con 1 de 6 en esta doble fecha y esta última con solamente 3 unidades y sin poder ganar todavía tras 8 partidos. Ecuador, que imagínense, Ecuador empezó con una sanción de 3 puntos y está cuarta en puestos de clasificación directa con 11. Ya vamos a repasar la tabla al completo, pero Ecuador está haciendo el trabajo ahora con Sebastián Becachese como entrenador, luego de la salida de Félix Sánchez Vázquez, que por supuesto tuvo su cuota de trabajo en lo que ha sido este inicio del premundial. Y el último resultado por repasar de esta octava jornada fue la victoria de Paraguay en Asunción 1-0 ante Brasil. El tanto lo hizo Diego Gómez al minuto 20. Paraguay es el equipo que menos goles ha recibido en este premundial, solamente 3 ha encajado en 8 compromisos y el que más vallas invictas ha tenido, 5 de 8. Es un dato de solidez tremendo que, si hablamos de una doble fecha más que positiva para Bolivia, sacando 6 de 6, también podríamos decir lo mismo para Paraguay, que tuvo el estreno también en el banquillo de Gustavo Alfaro, y que fue a Uruguay, sacó un punto, un 0-0, jugando allá de visitante, y de local le ganó a Brasil. O sea, 2 partidos que eran muy difíciles
Paraguay venía jugando muy mal en las eliminatorias y fíjense, de una vez impacto inmediato de Gustavo Alfaro en esta nueva gestión que está teniendo con la albirroja luego de lo que había sido su paso por Costa Rica, a la cual dirigió de hecho en la Copa América. Así que esos fueron los resultados de la octava jornada. La tabla queda de la siguiente manera: Argentina, a pesar de la derrota, sigue siendo primera de la clasificación con 18 unidades, 6 victorias y 2 partidos perdidos, sin empates. Las únicas 2 derrotas, la que mencionamos recién de Colombia, y más atrás derrota ante Uruguay en la Bombonera al principio de este premundial. Colombia se posicionó segunda en la clasificación, 4 victorias y 4 empates, sin derrotas. Es la única selección de este premundial que no ha perdido todavía. El equipo de Néstor Lorenzo, 16 puntos. En la tercera plaza, Uruguay perdió un puesto, 15 unidades, solamente pudo sumar 2 en esta doble jornada, sigue teniendo saldo positivo de goles, pero está todavía cómoda ahí en esa tercera plaza en puestos de clasificación directa. Ecuador aparece en la cuarta posición con 11 puntos, 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Debería tener, si sacamos la cuenta rápido, 4 por 3, 12, 14 puntos debería tener, pero por la sanción que les comentaba, tiene 3 puntos menos. Pero con todo y eso está allí firme en la cuarta plaza. Después le sigue Brasil en la quinta posición, 3 victorias, 1 empate, 4 derrotas para la verde amarela. Apenas la diferencia de goles en +1. Ha marcado 9 y ha recibido 8, 10 puntos. Los mismos que tiene Venezuela, que aparece en la sexta posición. 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Diferencial de -1. Esos 4 goles encajados en el alto terminaron pasando factura tremendamente al equipo del Bocha Batista. Y por eso cae hasta la sexta plaza. En la séptima, en puesto de repechaje, ya aquí cierra la zona de clasificación, aparece Paraguay con 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas, saldo de -1 también en el diferencial, 9 puntos. Los mismos que tiene Bolivia, pero Bolivia tiene -5 en el diferencial. Pero Bolivia pasó de tener 3 puntos a tener 9 luego de esta doble fecha. Es tremendo. Más atrás, en la novena plaza, Chile con 5 puntos, diferencial de -8, 1 victoria, 2 empates, 5 derrotas. Y Perú cierra la clasificación con 0 triunfos, 3 empates y 5 derrotas para solamente 3 puntos. Bastante complicada la situación para el conjunto peruano. Así que con esto cerramos el repaso de esta octava jornada de eliminatorias. Bueno, antes de eso, y ya para meternos rápidamente en lo que resta, que queda poquito, la próxima jornada de las eliminatorias: Bolivia-Colombia, Chile-Brasil, Ecuador-Paraguay, Venezuela-Argentina y Perú-Uruguay. Esos van a ser los partidos correspondientes a la jornada 9 del premundial. Así que ya lo saben, allí el mes que viene, tan pronto como el mes que viene, va a haber más fútbol. Tenemos más informaciones ya para hacer un flash antes del cierre de esta edición de Césped Virtual. Hablamos de la Nations League, vamos a hablar de la Liga A, porque esta semana Francia venció 2-0 a Bélgica e Italia derrotó 2-1 a Israel como visitante, ambos partidos correspondientes al grupo 2 de esa Liga A. También otros resultados que se produjeron, pero en marco del grupo 3, fueron el empate de Hungría 0-0 ante Bosnia y también la igualdad entre Países Bajos y Alemania. 2-2 en este caso, en un encuentro que se jugó en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. También hubo acción en las eliminatorias del fútbol asiático. Sabes que a nosotros nos gusta repasar todo lo posible, todo lo que sea posible. También el fútbol asiático, que es bastante entretenido. Están en esta fase 3 que yo les comentaba el pasado viernes de clasificación. Son 3 grupos y se jugó también una doble fecha. Algo similar a lo que se ha venido desarrollando, a lo que se viene desarrollando en las eliminatorias sudamericanas, por supuesto. En esta semana se jugaron los partidos. Vamos a repasarlos en orden y después le comento los grupos, cómo están ahora. Bahrein, esto es, 5 de septiembre, ahora sí, aquí sí estamos bien, el martes, el mismo día de partido de Venezuela, día donde se jugaron todos los compromisos de la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas. También se jugó una nueva jornada en la fase 3 de la eliminatoria de Asia. Arabia Saudita venció 2-1 a China como visitante. Arabia Saudita con Roberto Mancini en el banquillo le sigue costando poder sacar los resultados. Acá ganó por lo mínimo ante China, que China se había encajado 7 en Japón.
la jornada anterior. Así que con lo justo, pero sacó un triunfo que era casi obligatorio. Arabia Saudita en China. Indonesia y Australia empataron 0-0. Corea del Norte, en un partido que se jugó en Laos. Esto no se jugó en Pyongyang. Cuidado con esto. Empató 2-2 ante Qatar. Qatar, vigente campeona de Asia. Perdió ante Emiratos Árabes Unidos y ahora repartió puntos con Corea del Norte. No fue una buena doble fecha para el equipo de Tintín Márquez. Otros resultados: Uzbekistán venció 3-2 como visitante a Kirguistán. Corea del Sur, que había empatado como local su partido anterior, venció 3-1 a Omán como visitante. Palestina perdió 3-1 ante Jordania como local. Japón, que está como un rodillo, le metió 7 a China, como le decíamos, y fue a Bahrein y le metió 5 a esa selección en un recital de fútbol del equipo de Hajime Moriyasu, que está bastante bien. Anotaron a Yase Ueda, doblete, uno de penal y otro en jugada. También doblete para Hidemasa Morita, y completó la cuenta el futbolista Ogawa para completar los 5 tantos del equipo nipón. La jornada se cerró con el triunfo como visitante de Irán 1-0 ante los Emiratos Árabes Unidos y el empate entre Kuwait e Irak 0-0. ¿Cómo está la clasificación de esta tercera ronda de clasificación en Asia? Pues en el grupo A, Uzbekistán lidera con 6 unidades, lo mismo que Irán, que tiene la misma cantidad de puntos. Con 3 aparece Emiratos Árabes Unidos, Corea del Norte con 1, igual que Qatar, y Kirguistán completan ese grupo A. En el grupo B, Jordania, Corea del Sur e Irak tienen 4 unidades, igualados en la primera plaza. Kuwait en la cuarta posición con 2 unidades aparece por allí. Palestina con 1 y Omán con 0 cierran ese grupo B. Y en el grupo C, un grupo mucho más entretenido, por lo menos en el papel, Japón lidera con 6 unidades en estas primeras 2 jornadas de la tercera ronda. Líder indiscutible, porque además tiene diferencial de 12 goles, porque marcó 12 en esta doble fecha, 12 goles en 2 partidos, tremendo, y no recibió ninguno, así que está despegado ahí el equipo de Moriyasu. Arabia Saudita aparece con 4 unidades, Bahrein con 3, Indonesia con 2, Australia con 1, cuidado con Australia que está desinflada ahorita, y China, por supuesto, con 0 puntos. Así la cuestión en la clasificación en el fútbol asiático. En la Nations League se jugaron muchos más partidos, por supuesto, correspondiente al resto de las ligas. Saben que hay Liga A, hay Liga B, hay Liga C, hay Liga D. Así que hubo acción, pero no tanta esta semana. Se jugaron los partidos en jornadas anteriores, incluso desde el fin de semana pasado. Bueno, ya en lo que respecta a este cierre del programa por el día de hoy, ya terminando el repaso del fútbol internacional por esta doble fecha internacional que se jugó en todas partes del mundo, incluido también en Centroamérica, donde hubo más que todo partidos amistosos. Hubo Estados Unidos, que de hecho Estados Unidos confirmó a Mauricio Pochettino ya como su seleccionador. Importante eso también acotarlo por allí para que lo tengan en cuenta. Hubo unos amistosos, también México con Javier Aguirre ahora como entrenador ya disputó sus primeros 2 compromisos en este nuevo ciclo que está teniendo el Vasco Aguirre como seleccionador mexicano, acompañado por Rafa Márquez. Por allá se jugó partidos de preparación, no de eliminatorias. Pero ya todo esto queda atrás y este fin de semana, de hecho desde hoy, volvemos con la actividad en el fútbol de clubes, y de hecho tenemos algunos imperdibles, como a mí me gusta siempre darles algunos partidos que tienen que seguir durante este fin de semana, si van a estar en la casa, si van a ver algún partido, si van a disfrutar con los panas, si van a hacer una parrillita, una comida. Bueno, el fútbol siempre es el mejor plan para disfrutar, y estos son los imperdibles de Césped Virtual para esta semana. En la Liga, Real Sociedad estará recibiendo al Real Madrid. Esto va a ser mañana sábado a las 3 de la tarde, hora venezolana, por supuesto, todo lo que vamos a decir a partir de ahora. Girona el domingo va a ser local en Montilivi del Barcelona de Hansi Flick, el equipo que ha ganado los primeros 4 partidos de la temporada. 10 y 15 de la mañana, tempranito ese partido. Un duro test para el combinado blaugrana, que quiere seguir a paso firme en el campeonato, y el Girona que quiere mantener ese ascenso que ha tenido en las últimas jornadas luego de un inicio bastante flojo en la Liga. En la Premier, Manchester City será local del Brentford. Eso será mañana sábado a las 10 de la mañana. Y el domingo, el gran partido de la fecha, Tottenham-Arsenal, derbi del norte de Londres. Domingo 9 de la mañana, así que también a levantarse temprano va a valer la pena. En el Arsenal, buenas noticias esta semana, porque Mikel Arteta renovó su contrato como entrenador del primer equipo hasta el 2027. Un trabajo formidable el de Mikel Arteta, que va a recibir la continuidad que merecía
en el conjunto londinense. Va a ser visitante de Tottenham en ese partido, que siempre es picante, que siempre es interesante de ver. En la Serie A italiana, Milan va a ser local del Venecia mañana sábado a las 2:45 de la tarde. El Milan que está presionado por ganar porque no ha empezado bien la temporada, así que mañana tiene una linda oportunidad. Y otro de los partidos interesantes para destacar va a ser el domingo a las 12 del mediodía. Cagliari va a ser local del Napoli. Este Napoli de Antonio Conte, que ahora sí que tiene las piezas y la plantilla que quería, con Romelu Lukaku ahí ya incluso marcando en su primer partido hace unas semanas atrás. En la Bundesliga alemana, Hoffenheim va a ser local del Bayer Leverkusen. Eso va a ser mañana a las 9:30 de la mañana. Y el Holstein Kiel va a ser local también del Bayern Múnich el sábado, también mañana, 12:30 del mediodía. Holstein es equipo recién ascendido, así que vamos a ver cómo le va en este desafío ante el equipo de Vincent Kompany. Y cerramos este repaso con la Liga 1 de Francia, porque esto es un partidazo. Atención con esto. El tema es que no sé dónde lo vamos a ver, porque en Sudamérica está difícil ver la Liga 1 de Francia. Por supuesto, si usted es una mujer o un hombre que resuelve, pues se va por los caminos verdes y puede ver el partido, pero así de buenas a primeras está difícil porque no hay cable operadora que ya haya adquirido los derechos para Sudamérica de forma oficial de la Liga 1 de Francia. Una lástima. Obviamente hay muchos partidos que no son atractivos para todo el público, pero hay otros como este que les voy a mencionar ahora que sí que lo son y que valen la pena ver, como lo es el Marsella versus Niza. Se va a jugar mañana a las 11 de la mañana. El Marsella con Roberto De Zerbi, con Mason Greenwood, que entró rompiendo la liga luego de su paso por Getafe la temporada pasada. Bueno, va a estar jugando ante el Niza, que es también un muy buen equipo. Marcó una nueva jornada de la Liga 1 de Francia. Y por supuesto el Paris Saint-Germain va a ser local del Brest, equipo de Champions. Así que esto es un partido de nivel Champions. Eso va a ser mañana sábado a las 3 de la tarde también. Así que con eso, los imperdibles de este fin de semana. Volvemos al ritmo de fútbol de clubes. La semana que viene empieza la Champions. Vamos a tener muchas novedades y muchas informaciones con respecto a eso. Y naturalmente este lunes el repaso de lo que dejen los resultados en las principales ligas del mundo y lo que vaya apareciendo por allí. Todo eso lo vamos a comentar a través de Césped Virtual, también con las jornadas de la Liga Fútbol, que vale la pena también destacar, por supuesto que sí. Con esto cerramos esta edición de Césped Virtual por el día de hoy, agradeciéndole su sintonía. Franco Valecillos por acá, encantado de haber estado compartiendo información durante esta hora con todos ustedes. José Cucho Oviedo en los controles estuvo acompañándome como siempre, y la invitación, por supuesto, próximo lunes de 2 a 3 de la tarde con una nueva edición de nuestro programa por acá por www.pxdradio.com. Gracias, que tengan feliz fin de semana.